Saludos a todos los estudiantes del Colegio Ingenieros School. Vamos a desarrollar a continuación el tema de la segunda semana del curso de lenguaje, la comunicación humana. Ya en el anterior video desarrollamos el tema de la comunicación como un proceso de interacción muy importante en la vida del ser humano. Ahora vamos a perseguir otros objetivos un poquito más concisos, como son establecer la importancia de la comunicación humana en la interacción en el seno de la sociedad, conocer la evolución histórica de la comunicación humana, en qué medida ha evolucionado y ha ido mejorando las condiciones de vida de nuestra especie, precisar que la comunicación presenta una gran variedad y que se comunican todos los seres vivos en general, pero que en el caso del ser humano resulta ser una actividad muy esencial para garantizar hasta su propia existencia. Bien, nuevamente razonemos entonces por un momento, ¿qué es la comunicación? Y podemos responder, es un proceso de interacción social común a todos los seres vivos. Cuando decimos que es común a todos los seres vivos, hablamos de que hay una comunicación humana y hay una comunicación también que podríamos llamar no humana, que es realizada fundamentalmente por los animales y en algunos casos a nivel de las plantas también. Y esa actividad como proceso es tan antigua como la existencia del hombre. Los primeros hombres primitivos también se comunicaban, no necesariamente con el lenguaje, pero sí utilizando diferentes recursos que le permitía transmitir información. Esa capacidad de comunicación se mantiene hasta ahora en nuestros tiempos y cada vez adquiere más y más vigencia con el tema de las redes sociales, de la tecnología, el incremento de los medios masivos de comunicación ha hecho que el hombre dependa cada vez más de este importante proceso de interacción que es la comunicación. Pero no solo el hombre se puede comunicar. En realidad todo ser vivo puede comunicarse. Usan sus sentidos para recoger información sobre su medio ambiente. Los seres vivos se comunican cuando intercambian información, es decir, cuando envían, reciben y responden a señales. La comunicación también es el proceso que tiene por finalidad la transmisión intencionada de un mensaje entre dos o más seres vivos, ya sean animales o plantas. En la anterior sesión decíamos que también entre las plantas puede haber ciertos indicios de comunicación y en el caso de los animales es mucho más evidente en las aves, en los mamíferos, en los peces, hasta en los insectos, que hay diferentes mecanismos que han desarrollado de acuerdo a la especie para que se puedan comunicar y para que puedan desarrollar una serie de actividades en forma exitosa. De eso depende fundamentalmente su habilidad en la comunicación. Pero respecto a la comunicación humana, podemos decir que persigue realizarnos como personas y transformar el mundo en que vivimos. Es muy habitual que la gente esté pendiente, por ejemplo, de informarse a través de los noticieros, de las radios, o de la prensa escrita, o también de las redes sociales. Mucha gente que no compra periódicos, pero sin embargo está muy pendiente de las noticias a través de las redes sociales. Eso resulta pues muy importante para el ser humano. ¿Cómo se comunican los seres humanos? Basta con que demos un vistazo a la realidad en nuestra sociedad para darnos cuenta de que existen diferentes recursos. La comunicación humana se inicia con el surgimiento de la aparición de nuestra especie en nuestro planeta y su desarrollo ha sido simultáneo al progreso de la humanidad. Se manifestó primero a través de un código no verbal, es decir, gritos, señales, muecas. A través de las pinturas rupestres habrás tenido la ocasión de ver en tus libros de historia cómo los hombres desarrollaron cierta habilidad pictórica también para reproducir escenas de la vida cotidiana en las paredes de las cavernas donde vivían. Esa actividad se mantiene y persiste hasta la actualidad. Todos los días los seres vivos se comunican de diferentes maneras, pero solo los seres humanos podemos hacerlo racionalmente, en forma intencional, llevando a cabo infinidad de actividades.
tales como conversar, reír, llorar, leer, ver televisión, entre otras actividades, especialmente usando ese recurso maravilloso que es el lenguaje. O sea, esos medios vocálicos que nos permiten hablar. El acto de hablar implica la utilización de sonidos vocálicos, y a eso justamente se le llama lenguaje. La comunicación humana entonces es omnipresente, es inevitable, irreversible, transaccional, predecible, continua, personal, verbal y no verbal, y además dinámica. Todo el mundo se comunica siempre, independientemente de dónde sea o cómo vive. Es omnipresente la comunicación humana. No se puede no comunicarse, es inevitable. El ser humano no puede dejar de comunicarse. Si una persona dejara de escuchar noticias o las informaciones, estaría seguramente desorientado y afanoso para buscar información en la brevedad posible. Muchas personas se acostumbran a revisar las revistas, los periódicos, y lo vuelven un hábito continuo en su existencia. O en el caso de los estudiantes, revisar libros, buscar la información que le permita avanzar en el camino de la vida. Entonces, en ese sentido resulta inevitable. Y una vez que se comunica un mensaje no se puede borrar, es irreversible. Bien dicen los antiguos, los ancianos, palabra o piedra suelta no tiene vuelta. Entonces, antes de hablar, hay que tener una pausa y reflexionar y pensar. Todo comportamiento humano tiene significado. Aún tu silencio tiene significado. Puede significar que estás cansado, aburrido, preocupado. No es posible no comunicar. El ser humano no puede dejar de comunicar. Han habido evidencias y experiencias que se han hecho en el extranjero donde se ha demostrado que cerca del 80% del tiempo o el 75% del tiempo el ser humano lo ocupa en diversas actividades de comunicación. Uno no deja de comunicarse ni siquiera cuando está descansando, porque no pierde la noción ni la conciencia del mundo real. Entonces, ese tipo de estudios han sido hechos por psicólogos y está totalmente comprobado. Por esa necesidad es que el hombre ha creado una serie, un conjunto de signos que le permite comunicarse con eficacia. Pero el invento más maravilloso que el ser humano ha desarrollado ha sido justamente el lenguaje. Ya hablaremos también más adelante sobre esta herramienta fabulosa que tenemos los seres humanos que se llama lenguaje. Pero por ahora, para continuar con este tema de reflexión, piensa en tus amigos. Con ellos hablas, te relacionas, interactúas y a las finales te comunicas porque quieres obtener información, o bien dar información, o bien intercambiar ideas, o bien quedar bien, o bien adaptarte, o bien sientes una necesidad, que puede ser grande o pequeña. Entonces, la necesidad de interacción es inevitable en el ser humano, en todas las actividades que cumple. Un artista cuando canta, interpreta una canción, está comunicándose también. Un bailarín cuando realiza una danza también está comunicándose. Entonces, hay diversas modalidades para que el ser humano pueda participar en el proceso de comunicación que es tan importante en nuestra especie. Si los animales lo hacen, ¿por qué no lo haría el ser humano? Fíjate en este esquema. Es muy interesante porque es casi un mapa mental. La comunicación puede ser verbal y la comunicación verbal puede ser a su vez oral o puede ser escrita. Vamos a ver que cada uno de ellos tiene nombres específicos. La comunicación no verbal puede ser también con gestos, con imágenes, con sonidos y de muy variadas maneras. O sea, el ser humano no solamente cuenta con el lenguaje para comunicarse. Es verdad que el lenguaje es el instrumento más eficaz, pero también el ser humano ha desarrollado otros instrumentos, como un conjunto de signos muy variados que puede utilizar en la comunicación. Aquí en este esquema vemos nuevamente como un recordatorio que efectivamente la comunicación humana es muy diversa, muy variada. Podemos comunicarnos con una simple mirada o a través de gestos,
imitando un poco la comunicación animal, pero también el ser humano puede comunicarse a través de, como ya hemos dicho, a través de la palabra, utilizando el lenguaje. Después, las aves, los mamíferos, los peces, los insectos, todos los niveles, digamos, de organización del reino animal se pueden comunicar. Y hemos dicho que inclusive también hay una cierta comunicación, algo mecánica, a nivel de las plantas, o sea, en el caso de los vegetales. ¿Cuáles son las diferencias entre ambas comunicaciones? La comunicación humana se da a través de un lenguaje de doble articulación. Se emplea un sistema de signos verbales, gestuales, movimientos, sonidos, una serie de recursos que le pueden permitir al ser humano comunicarse con más eficacia. El lenguaje usado es creativo porque permite la creación de nuevas señales combinando elementos preexistentes. Nosotros podemos hablar y comunicarnos de manera incansable y en forma muy eficaz. En cambio, la comunicación animal se da con las señales de los sistemas de comunicación que suelen producirse como reacción a estímulos externos. Es básicamente instintiva. No son aprendidos, sino que son completamente innatos e instintivos. Se orientan básicamente a la preservación de la especie y a la consecución de alimentos. Se realiza mediante signos y señales acústicos, visuales, hasta químicos en algunos casos, como por ejemplo habrás podido observar cuando un perrito sale a la calle, lo primero que hace es intentar marcar su territorio y utiliza la orina. En los reinos silvestres, en la naturaleza, más bien los animales pueden utilizar glándulas que tienen cerca del hocico para poder marcar las hierbas, o inclusive en algunos casos hasta el excremento, o también la orina para poder marcar su territorio, y en el caso de las aves recurren al canto para marcar su territorio. Elementos del proceso comunicativo. Ya de eso hablamos también la semana pasada, pero ahora vamos a enfatizar un poquito más. La transmisión de información mediante señales. Codificación supone la existencia de un emisor, de un ente que inicie la comunicación, que de acuerdo a un determinado código emite un mensaje con un referente determinado en un contexto dado. El mensaje viaja a través de un canal, que es un medio físico, y llega al receptor que lo decodifica y que viene a ser el destinatario de la comunicación. Componentes básicos del acto comunicativo entonces serían el emisor, el receptor, el mensaje, el código y el canal, y finalmente el contexto y el referente. Emisor o codificador es el elemento que comunica un mensaje que pasará a ser recogido por el receptor. Puede ser simple o puede ser complejo. Decimos que es simple cuando se trata de una sola persona. Es complejo cuando se trata de una institución. En el caso, por ejemplo, de un periódico que es elaborado por un conjunto de periodistas, ahí no podemos decir que el emisor sea simple. Jamás te vas a imaginar que un solo periodista escriba todo el periódico. Hay un conjunto de personas ahí, entre fotógrafos, redactores, reporteros, que son los que elaboran finalmente la información que llega finalmente a nuestras manos. La fuente es el lugar de donde emana la información, los datos, el contenido que se enviará. En conclusión, de donde nace el mensaje primario. Genera un mensaje que es una información codificada, el cual va a ser transmitido por un determinado medio o canal. Este mensaje descodificado llega a un destino produciendo determinados efectos, uno de los cuales es enviar información de retorno, el denominado feedback, que es una palabra inglesa que significa retroalimentación. Por ejemplo, si les leo un poema de César Vallejo en estos momentos, yo sería el emisor, indudablemente porque estoy iniciando la comunicación, pero la fuente sería externa, sería el autor, en este caso el escritor César Vallejo. Te estoy diciendo, voy a leer un poema, Los dados eternos, por ejemplo, o La cena miserable de César Vallejo, y la fuente de donde yo extraigo la información sería la obra de Vallejo, o sea, César Vallejo, pero yo soy el emisor. Hay casos donde la fuente puede estar ubicada dentro del mismo emisor. Si te digo, por ejemplo, te voy a contar cómo me fue en la última reunión familiar que tuvimos en la casa. Entonces, en ese caso, la fuente estaría dentro del mismo emisor. Receptor o decodificador es el elemento que recibe e interpreta el mensaje enviado por el emisor. El destinatario de la comunicación o de la información codificada. El código es el conjunto de signos y reglas en los que la información está cifrada,
por ejemplo, las diferentes lenguas como español, inglés, francés, alemán, entre otros. El lenguaje braille o el alfabeto Morse serían formas de código, ¿no? El lenguaje de los sordomudos, también cualquier recurso que el ser humano pueda utilizar, ¿no? Constituyen los códigos. El mensaje es la información que se transmite, es decir, lo que se dice, el conjunto de ideas, sentimientos, acontecimientos expresados por el emisor. Es el contenido, por ejemplo, de una conversación, el contenido de un libro, el contenido de un poema, es todo aquello que se transmite. El canal es el medio físico por el cual se transmite la información. Puede ser natural, las ondas sonoras o el aire, puede ser artificial, aquellas que son creadas por el hombre, como por ejemplo el teléfono, el periódico, la pizarra, la computadora, el celular, etcétera, ¿no? A esos canales se les llama canales artificiales. Referente realidad es el objeto o entidad real a que el signo remite en el proceso de la comunicación. Es la realidad que es percibida gracias al mensaje y comprende todo aquello que es descrito por el mensaje. En otras palabras, ya les dije creo la semana pasada, el referente viene a ser el tema que se desarrolla en la comunicación o el tema tratado en la comunicación. Situación o contexto o circunstancia no se considera elemento de la comunicación. Es el medio y el conjunto de circunstancias que rodean el acto de la comunicación, el entorno que rodea el contexto y que rodea a la comunicación y que ayuda a comprenderla. En ocasiones determina o condiciona el significado o el sentido del mensaje. Tú cuando te comunicas estás en un lugar adecuado, estás en un momento. Entonces a todas esas circunstancias se le llama justamente contexto o situación. En algunos casos puede determinar el sentido de la comunicación, como por ejemplo en el siguiente caso. Este es un claro ejemplo que la situación puede llegar a cambiar el mensaje. Te pongo un caso de una pareja. Pancracia se ha peleado con su novio, su casi esposo Heriberto. Ya están comprometidos. Lo ha visto conversando, abrazado con su súper enemiga en un parque, y como ella es una celosa compulsiva, ahora está furiosa, enojada, encerrada en su casa, sin querer hablar con nadie, y piensa, en el momento que vea a Heriberto, le voy a decir que lo nuestro se acabó para siempre, que no lo quiero volver a ver nunca más en mi vida, porque se había portado mal. En ese instante suena la puerta. Debe ser él, piensa ella. Tenía razón, era él. Pancracia abre la puerta para echarlo de su casa cuando escucha mariachis, un concierto entero para ella, y ve a Heriberto con 12 docenas de rosas en su puerta. Manda al tacho todo lo que pensó y le dice: «Ay, Eri, no te hubieras molestado tanto». La circunstancia o la situación hace que ella cambie totalmente su intención comunicativa, porque deja de lado la furia y más bien da lugar a un proceso de reconciliación. Entonces, por eso es importante la situación o el contexto. En este esquema vamos a ver nuevamente los elementos de la comunicación. El emisor, el receptor, y eso ya lo hemos descrito en la sesión anterior, el mensaje que es el contenido informativo, el canal que permite que dicho mensaje pueda viajar a través de un medio físico, el código que es el sistema de signos que se utiliza, el referente que viene a ser el tema que se desarrolla en la comunicación, la retroalimentación que tiene que darse entre el emisor y el receptor, y el contexto, fíjate, es todo lo que rodea el proceso comunicativo. A propósito de la comunicación humana, esto parece un chiste. En realidad nos explica, ¿no?, de manera un poquito lúdica y simpática el proceso de comunicación. Fábulas de policías, dice, y ladrones. Yo, en este caso, soy el emisor, dice el pillo, ¿no? Y esto es un asalto, es el mensaje. El canal es mi voz que llega a mí, que soy él o la receptora. Y yo codifico el mensaje. En realidad, se debería decir ahí, decodifico su mensaje. Hago una abstracción y entiendo que usted quiere esto. Fíjense, le entrega la bolsa. Y yo como emisor me doy cuenta que tuve una comunicación exitosa. Adiós. ¿Qué fue eso? Si usted no estudió comunicación, no entenderá el contexto. Sorry, guys. Ahí están justamente todos los elementos de la comunicación humana en una manera un poquito, digamos, lúdica, entretenida. Otro ejemplito de comunicación humana. Una emisora de radio, emisor,
transmite una noticia, mensaje, sobre un tema específico, referente a unos oyentes, receptores, a través de las ondas hertzianas, que son las ondas de radio, canal, y lo hace empleando la lengua castellana, código, en un momento y lugar determinado. Situación, ahí vemos a la reportera o a la periodista que está iniciando la transmisión de información, ¿no? Utiliza las ondas hertzianas con el canal para que llegue a tu receptor. Ese es el aparatito que te permite informarte adecuadamente o escuchar música o seguir los noticieros, etcétera, ¿no? Ahí está también otro mecanismo. En este caso la capacidad de respuesta no es posible, por ser una comunicación unidireccional nada más. La retroalimentación es la condición necesaria para la interactividad del proceso comunicativo, siempre y cuando se reciba una respuesta, actitud o conducta, ya sea deseada o no, logrando la interacción entre el emisor y el receptor. Puede ser positiva cuando fomenta la comunicación o negativa cuando se busca cambiar el tema o terminar la comunicación. Si no hay retroalimentación, entonces solo hay información, más no comunicación. Algunos autores consideran de que no sería una verdadera comunicación, pero en la comunicación debe interactuar. Bien, sigamos viendo. Interferencia o ruido, esto también es importante. Se llama así a cualquier perturbación que sufre la señal en el proceso de comunicación. Se puede dar en cualquiera de sus elementos, especialmente en el canal. En otras palabras, son las distorsiones del sonido en la conversación o la distorsión de la imagen de la televisión, la alteración o errores de la escritura, la afonía del hablante, la sordera del oyente, la ortografía defectuosa de quien redacta. Imagínate un discurso o un mensaje que tenga continuos errores de ortografía, se distorsiona totalmente. La distracción del receptor, por ejemplo, cuando el alumno que no atiende la clase, aunque esté en silencio. Entonces ahí hay una serie de perturbaciones que pasan como interferencias. El hecho de que una persona tenga problemas, por ejemplo, no le permite concentrarse en sus estudios o en su propia labor, en su propia actividad, digamos, personal, también constituye una interferencia. Pero la mayor parte de ruidos afectan al canal. Comunicación eficaz. Lo contrario, ¿no? ¿Qué se debe buscar para que sea una comunicación eficaz? El emisor deberá adecuar su intención de informar a un grado eficiente de aceptabilidad del receptor y ha de codificar con propiedad su mensaje, de acuerdo con el instrumento de comunicación que use y con los significados que quiere expresar. Por su parte, el receptor deberá ser capaz de reconocer y admitir la intención comunicativa del emisor y de codificar en forma apropiada el mensaje. Solo así se produce el llamado feedback o retroalimentación para garantizar el circuito de la comunicación. O sea, cuando el emisor y el receptor están en sintonía, podríamos decir, ¿no? Entonces solamente ahí se puede realizar el proceso de comunicación de manera eficaz, con un código adecuado, con un canal también que sea el adecuado para poder garantizar el éxito del proceso. Tipo de comunicación humana. En este esquema, es un adelanto nada más, se presentan los tipos de comunicación humana, no verbal y verbal. Vamos a desarrollarlo más adelante. Puede ser kinestésica, proxémica, icónica y a través del paralenguaje. En el caso de la comunicación verbal, ya dijimos, puede ser escrita, también se le llama visográfica, oral, también se le llama simplemente hablada. Vamos a ir viendo cada uno de ellos, clases de la comunicación humana. Puede ser por el código, por el espacio, por la relación emisor-receptor, por la dirección del mensaje, por la naturaleza del emisor-receptor. Por el código, la comunicación lingüística puede ser verbal o puede ser también oral o puede ser hablada, ¿no? Comunicación oral, hablada, esta comunicación se manifiesta en los diálogos, discursos, conferencias, etcétera, a través de la articulación de los sonidos del habla. Ahí vemos, por ejemplo, ¿no? Amigos o niños o adultos que están interactuando, están dialogando, y es un caso de comunicación oral. La comunicación escrita o visográfica se manifiesta en los escritos, libros, periódicos, etcétera, y cuando se toman los apuntes de clase a través de la llamada escritura. Recibes cartas o mandas mensajes de texto. Esa sería básicamente comunicación escrita, también llamada visográfica. Cuando estás haciendo tus tareas, cuando estás leyendo los libros que te ha dado la institución, o estás leyendo una obra literaria, etcétera, es comunicación escrita o visográfica.
Factores a tomar en cuenta. Comunicación oral y comunicación escrita. Hay una serie de diferencias en lo que respecta al canal de cada uno de ellos. La comunicación oral, el canal viene a ser auditivo, en la comunicación escrita viene a ser visual. Los sonidos son sucesivos en la comunicación oral. En la comunicación escrita más bien hay grafías que se dan simultáneamente porque cada una representa los sonidos. La comunicación oral es espontánea, natural, no elaborada. La comunicación escrita más bien es más elaborada. Uno piensa más y razona más antes de escribir. La comunicación oral es inmediata, la comunicación escrita más bien es diferida, por lo mismo que se puede reflexionar. La comunicación oral es efímera, la comunicación escrita es duradera, ¿no? Lo que queda escrito ya es perenne, es perdurable. Se pueden elaborar documentos, digamos, a través de los códigos de la escritura, ¿no? Por eso es duradera. Hace uso de gestos, acentos, etcétera, que son códigos no verbales. La comunicación oral, la comunicación escrita solamente cuenta con los códigos verbales, nada más. En la comunicación oral también hay una interacción directa. En la comunicación escrita no hay generalmente interacción. En la comunicación oral tenemos contexto extralingüístico. En la comunicación escrita no hay contexto extralingüístico porque tú escribes una obra, escribes un libro o una carta y no tomas en cuenta el contexto. La comunicación oral finalmente es innata o natural y la comunicación escrita es aprendida, ¿no? Para que aprendas la escritura has tenido que ir a la escuela, es vivir un proceso de capacitación a través de la escuela, ¿no? En cambio, al momento de hablar, simplemente en forma casi natural, el ser humano empieza a articular sus palabras y ya inicia su comunicación oral. Bien, vamos a seguir viendo. Aquí hay ejemplos de comunicación no lingüística, comunicación gestual, que es kinésico. Todo lo que es gesto es kinésico porque significa movimiento. Comunicación acústica es audible, el aplauso, por ejemplo. Comunicación visual se llama icónica. Tipo de comunicación no verbal, que vamos a ampliar un poco más. El lenguaje corporal, nuestros gestos, movimientos, el tono de voz, nuestra ropa, etc. también forman parte de los mensajes cuando nos comunicamos con los demás. Lenguaje proxémico, que es el de la proximidad, es el uso que se le da al espacio específico donde se desenvuelve el hablante y también a la percepción que éste tiene de su entorno cercano. Lenguaje kinésico son los gestos, como ya hemos visto, movimientos del cuerpo, postura del mismo, las expresiones faciales que utilizan los hablantes, sean conscientes o inconscientemente. Lenguaje icónico son las imágenes de los objetos, su representación simbólica, poseen una doble dimensión, esto es que una ilustración que se entiende gráfica también tiene una explicación escrita. Estos son los canales del lenguaje corporal, esto lo saqué de internet, expresiones faciales, los gestos, las posturas, la apariencia, la actitud áptica que es del tacto, el tacto te puede también transmitir información, proxémica que es la distancia y el paralenguaje que tiene que ver con todos los recursos, digamos, de reforzamiento de la comunicación. Por el espacio, la comunicación puede ser próxima o directa cuando el emisor y el receptor tienen proximidad física y comparten el contexto o espacio. O sea, se utiliza el canal natural, por ejemplo, dos jóvenes que estén conversando en el parque, comunicación a distancia o indirecta. Y cuando el emisor y el receptor no tienen proximidad física, por ejemplo, cuando estás hablando por teléfono, no comparten el espacio, ¿no es cierto? Por eso se llama comunicación indirecta o a distancia. Por la relación emisor-receptor. Intrapersonal es la que realiza una persona consigo misma, y el emisor y el receptor son la misma persona. Se llama comunicación intrapersonal, el diálogo es interno, la relación con nosotros mismos, cuando haces anotaciones en una agenda, por ejemplo, es comunicación intrapersonal. Interpersonal es la que realizan entre dos personas o más, emisor y receptor son personas diferentes. Como por ejemplo en el dictado de una clase, ¿no? Por la dirección del mensaje puede ser unidireccional, cuando el emisor envía un mensaje al receptor, pero este no puede responder por el mismo canal, no aparece el feedback. El emisor envía un mensaje al receptor y el receptor no puede responder. Como en este caso, por ejemplo, Mafalda está escuchando música, pero no puede responder a la emisora, ¿no?, que está transmitiendo la información. Bidireccional es cuando el emisor y el receptor intercambian el mensaje y aparece el feedback. El emisor envía un mensaje y el receptor, por ejemplo, en un diálogo, o en una conversación telefónica o por celular, o cuando intercambian mensajes de texto también, ¿no? Entonces ahí viene a ser bidireccional. Por la naturaleza del emisor y receptor, puede ser privada, el emisor es un ente simple y el receptor siempre es una sola persona, ¿no? Oye, dos amigos pueden conversar, tú y yo quiero hablar en privado contigo, le dices. De difusión es cuando el emisor es reconocible, siempre es una persona y el receptor es múltiple, por ejemplo en una conferencia.
o el dictado de clases, o cuando el curita está dando el sermón en la iglesia, ¿no? Comunicación de difusión. O cuando el cobrador de combi dice, pues hacho, hacho, zarumilla, también es comunicación de difusión. Comunicación de medios o masas es cuando el emisor es una institución la cual se comunica con un inmenso grupo de personas a través de los medios masivos. Por ejemplo, la televisión, la prensa, la radio, ¿cierto? Eso se llama comunicación de medios o masas. El maravilloso mundo de la comunicación humana. Ahí tenemos todo lo que es ahora la televisión, las pantallas, el celular, las revistas, la internet, las redes sociales, ¿no? Los periódicos digitales, etcétera. Todo lo que disfrutamos en la actualidad en la comodidad del hogar como consecuencia del progreso y del notable avance que ha tenido la humanidad. Mira, ahora te propongo una tarea bastante sencilla, no quiero tampoco agobiarte. Responde solo las 10 primeras preguntas de los ejercicios de tu libro. Son las que están copiadas acá también en la diapositiva. Tú puedes verlo en el tema Comunicación Humana, página 16 de tu libro. Después envía las respuestas a mi correo. Ese es mi correo nitoandelcarpio@hotmail. Hasta el día miércoles 29, te voy a dar bastante tiempo. Copia el número de la pregunta y la clave. Sigue el ejemplo. Así, pregunta tanto, respuesta A. Por favor, tipea las respuestas para entender mejor. Anótame tu nombre completo, sección y también el centro educativo, ¿no? Para evitar confusiones. Estas son las preguntas. En todo caso, lo puedes leer ahí o lo puedes ubicar en tu libro. Está en la página que te indiqué. Bueno, conmigo sería entonces hasta otra ocasión. Espero estar más comunicado y poder satisfacer también las consultas que puedan ustedes a bien realizar a mi persona, ¿no? Para eso he abierto el correo y pueden enviar cualquier tipo de información. Yo con todo gusto lo voy a atender. Conmigo será hasta otra oportunidad. Cuídense bastante.